¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con la otra aplicación de ofimática que tenemos. En la sesión anterior hablamos acerca del procesador de palabras. Dijimos que el Word, que es el procesador de palabras que marca el cuadernillo que estamos viendo en la unidad 1, y en el tema de ofimática, dijimos que la ofimática pues era ese trabajo que se realiza en las oficinas y que estaban básicamente tres programas eh, trabajándose, ¿no? Que era el Word, el Excel y el PowerPoint. La vez pasada dimos una pequeña introducción en el Word y dejamos unas actividades. Luego por ahí pedimos otras que se unieran a su plataforma, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver la otra plataforma que es el Excel o la hoja de cálculo. Aquí en mi caso que yo tengo Mac, pues voy a abrirlo desde aquí. Según el caso en el que ustedes tengan, el sistema operativo que tengan, pues vamos a abrirlo desde donde corresponde, ¿no? Desde Windows, desde buscar, etcétera, o desde donde está el menú de programas o como esté su versión, ¿no? En mi caso entonces yo tengo aquí el Excel, voy a abrirlo. Excel pues es una hoja de cálculo, es la hoja de cálculo más conocida y como su nombre lo indica vamos a recordar ese tiempo, en algunos casos les tocó cuando iban en sexto de primaria o ya en primero de secundaria, que los maestros dejaban que llevaran ya su libreta cuadriculada porque iban a hacer muchas cuentas, ¿no? Cuando iban a empezar a ver muchos cálculos. Aquí en Excel, entonces, como es hoja de cálculo, yo aquí voy a entrar, voy a darle un libro en blanco, según como ustedes tengan, tienen que ingresar a ese libro en blanco y vamos a hacer énfasis en algo muy importante. Si ya tenemos experiencia, si ya manejamos un poquito el Office, que quedamos que es la suite donde están estas aplicaciones, el ambiente de trabajo es prácticamente el mismo, que tenemos acá arriba menús, como en este caso ven dice Excel, archivo, edición, ver, insertar, formato, etcétera. Y tenemos igual aquí las barritas, las fichas aquí de los menús dentro del Excel, al igual que en el Word, como lo vimos en la introducción la vez pasada. Tenemos aquí estas fichas y estamos viendo todos los iconos, todas las funciones que aquí tiene, que igual que en el Word, tienen su propia función. Nada más va a cambiar pues el enfoque, va a cambiar la tarea a la cual está destinada, ¿no? Pero básicamente vamos a recordar que en inicio está lo básico también. Si yo reviso aquí en inicio, pues ahí está todo lo necesario para trabajar, como se hizo en el Word, con la parte para darle formato al texto, ¿no? Cambiar el tamaño de la letra, el interlineado, centrar, etcétera, ¿no? Tenemos el menú insertar, que igual que en las pasadas, pues igual nos va a servir para insertar imágenes, formas y muchas cosas según el programa en el que estoy, ¿no? Tenemos también el de diseño de página, y aquí está, para configurar yo el tamaño de la hoja, el tamaño del ambiente de donde voy a poner todo, ¿no? Y aquí pues cambia un poquito la parte del enfoque al cual está o el propósito al cual está destinado el programa. En este caso pues son fórmulas. Aquí hay otros tipos de menús que los pueden ir aprendiendo conforme el avance, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Tenemos aquí, entonces recordarán que en el Word, si abro yo el Word aquí, puedo ver que el área de trabajo pues es una hoja para escribir porque es un procesador de palabras. En el Excel el área de trabajo pues es todo esto de aquí. Es área de trabajo, ven muchos cuadritos allí. Cada uno de estos cuadritos se le conoce como una intersección pues entre un renglón y una columna, o sea, renglón y columna. Los renglones están identificados por los números y las columnas por letras y a la intersección entre un renglón y una columna se le va a conocer aquí como celdas. Entonces, esas celdas que tenemos aquí nos sirven para empezar a introducir datos como lo hicimos en el Word, para empezar a teclear, para empezar a escribir cosas ahí en la hoja. A esta parte de aquí le llamamos la barra de fórmulas y funciones. A esta parte de acá le vamos a llamar la barrita de celdas. Si ven, yo me coloco en un cuadrito aquí y cambia que estoy en la D y renglón 2. Si me coloco aquí, estoy en la columna B y el renglón 4. Le doy un clic aquí y estoy en la columna F y renglón 1. Entonces por eso aparece F1. Si me coloco aquí, al principio estoy en la celda A1. Entonces, cada una de estas intersecciones se le conoce como celdas.
la celda A1, la celda C4, etcétera. Entonces, luego tenemos acá abajo, igual nuestra barrita de estado como los demás programas, aquí para cambiar el tamaño de la visualización, pues para yo trabajar mejor. Igual aquí lo podemos cambiar, según la versión que ustedes tengan, pues hay que identificarlo, ¿no? Ahí donde está para cambiar ese tamaño. Y después entonces tenemos aquí, según la versión, en algunos casos de su Office puede aparecer hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En mi versión que yo tengo aquí para la Mac, aparece nada más hoja 1. Pero bueno, como la esencia del Excel pues son los cálculos, vamos a iniciar realizando cálculos. La forma correcta para iniciarnos en esto es empezar a teclear información. Vamos a empezar, por ejemplo, con un cálculo básico. Tecleamos en cualquier celda donde trabajemos. Por ejemplo, en este caso voy a colocar en la celda B2 un valor. Me voy aquí a la celda C2, coloco otro valor. Y por ejemplo, como dijimos son cálculos, vamos a empezar a hacer un cálculo. Todo cálculo que yo quiera hacer empieza con el signo de igual, es muy importante, signo de igual. Yo selecciono ahí, en este caso como son dos valores, pongo igual a 5, lo selecciono y van a ver que ahí se muestra esa selección. Luego yo pongo un operador, por ejemplo el signo de más, y elijo la otra celda donde se va a hacer, a la que se hace referencia. Si observan acá arriba, pues está indicándose en la barrita esta de fórmulas o funciones, esa parte, ¿no? Entonces le doy Enter y ahí me aparece la suma, ¿no? Pero también puedo hacerle igual entre paréntesis y yo lo selecciono así los dos, perdón, así, más el otro valor y cierro el paréntesis y hace lo mismo. Aquí va a depender mucho de la prioridad que ustedes ya conocen en el manejo de los operadores, porque normalmente los operadores tienen su prioridad, ¿no? ¿Qué se ejecuta primero cuando ven toda una expresión ahí de los operadores? ¿Qué se ejecuta primero? El paréntesis, el más, el por, etcétera. Entonces también lleva su prioridad. Ahora bien, esta es una formulita. Una fórmula la vamos a entender como toda una expresión. Ahí ya sea aritmética, lógica, etcétera. Lo tenemos ahí revuelto cada una de las operaciones. Pero también aquí existen funciones. Antes hacíamos mucho énfasis en eso, en que le llamábamos función a una cosa y a otra le llamábamos fórmula. Aunque aquí arriba aparece el menú de fórmulas y tenemos un buen de fórmulas para poder trabajar, toda fórmula también empieza con el signo de igual. Y por ejemplo las básicas que hay, si yo me voy aquí, a ver, voy a darle escape. En el menú inicio, aquí hasta el final, tenemos aquí donde está la de la sumatoria, de ello despliego. Y hay fórmulas básicas para las estadísticas esenciales, ¿no? Como sumas, promedios, contar números, máximos, mínimos, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir de repente, según esté yo trabajando en el ambiente ahí, según esté yo la tabla o la cosa que yo esté realizando, yo voy a elegir ya sea un signo de igual y el nombre de la función y pongo sus argumentos. La primera que vamos a ver, como estamos aquí haciendo sumas de manera aritmética, yo voy a escribir por ejemplo aquí igual y el nombre de la función, la primera que vemos que es suma, y yo selecciono los dos, cierro el paréntesis y ahí yo indico que se sume de la B2 a la C3. Presiono Enter y me aparece lo mismo. ¿Cuándo voy a usar esta forma de poner función y cuándo voy a usar de esta manera de poner simplemente formulitas? Por ejemplo, una formulita es, dijimos, toda esa expresión, a esta la podemos llamar función. La función es una fórmula predeterminada, es decir, ya tiene su nombre y ya hace algo, nada más recibe entre paréntesis argumentos. Por ejemplo, voy a poner otro número por acá. Y por ejemplo, si yo aquí le pongo que se sumen, así, bueno, voy a borrarle primero todo aquí, esta partecita, para que se haga completa. Y pongo ahí que se sumen y se cierra el paréntesis y le doy Enter. Y ya se sumaron desde aquí, desde la celda A2, B2 y C2, ¿no? ¿Cuándo uso de esta manera y cuándo uso de esta?
Cuando son miles de datos, es muy difícil estarle poniendo así más este, más B2, más C2, más X2, etcétera, que van a ser miles. Entonces yo simplemente pongo, ya sea así arrastrando, o pongo desde dónde hasta dónde, por ejemplo. Pongo y escribo los dos puntos y le digo aquí, si están en esa línea, solamente ahí en esa línea o hacia abajo, le digo que desde la A2 y con los dos puntos puedo poner C2 y cierro el paréntesis. Y si ven que se selecciona, ¿no? Que se selecciona hasta aquí, hasta el final. Entonces hago esa parte, ¿no? Si quiero hacer, por ejemplo, sacar el promedio, igual, promedio, y elijo yo de dónde hasta dónde. Ahí está, cierro paréntesis y enter. Y ahí está, y elegí y me apareció ese cálculo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a practicar primero estas formulitas básicas que vemos aquí, cómo manejarla. Sacar el máximo, el mínimo, el promedio y la suma de números que yo escriba. Y hay que capturar esa pantalla y la vamos a subir a Edmodo. Les grabo otro video, les pongo otra actividad para el siguiente día.